El coyote. La historia que estoy por narrarles sucedió hace más de 10 años, en mis años de universidad. Lejos de ser algo sobrenatural, simplemente es algo extraño que sucedió en el monte, cuando uno de mis compañeros me invitó a cazar. Me pidió que le consiguiera unos tiros de escopeta, específicamente unos de calibre 16. Sin problema los conseguí, y me dispuse un fin de semana a ir a su casa. Él ya me esperaba con otro compañero. En total, éramos 3 personas. Me dio una escopeta de esas que son de un solo tiro, en calibre 16, cañón largo. Él tomó la suya, una calibre 12, de un cañón un poco más corto. También llevaba consigo un revólver 38, de esos que se usaban antes, de cañón largo. Ya se veía un poco viejo, pero me aseguró que funcionaba bien, y que además, este había sido un regalo de su abuelo Benjamín. Él vive en una ranchería en Tecali de Herrera, aquí en Puebla, por donde queda el famoso parque de African Safari. En esta pequeña ranchería hay un río, pero este queda entre el monte, y para llegar ahí, tienes que bajar unos 100 metros por una ladera. Como tal, no hay un camino, solo pequeñas veredas y brechas que se utilizan para el ganado. Un poco antes de salir, su abuelo Benjamín nos dio el encuentro. Nos llevaba la tercera escopeta para el otro compañero. Era otra 16, pero nos dijo que fallaba un poco en el gatillo, así que cada quien ya llevaba la suya. El abuelo tenía una mirada fuerte, a pesar de que ya tenía sus 90 años más o menos para esa fecha. Este cojeaba de una pierna, pero nunca le preguntamos el motivo. Ese lo descubriríamos después. Simplemente nos dijo que tuviéramos cuidado y que no fuéramos jugando con las armas. Nos preguntó si sabíamos usarlas y le contestamos que sí. Nos dirigimos hacia el monte para empezar la bajada. Hasta ahí todo normal, pero cuando pasábamos cerca de una torre de electricidad, de esas grandes, de alta tensión, nos paramos junto a una de ellas, y el tercero de nosotros decidió probar el arma. Apuntó hacia un árbol cercano y disparó. El cartucho no tronó. Él inmediatamente bajó el arma apuntando al suelo. Le dijimos que la levantara y la dejara en posición de tiro, y que ahora que ya había sonado el martillo, tendría que tronar el cartucho. Ya no nos íbamos a arriesgar a que el cartucho tronara a medio camino. Jaló el martillo hacia atrás y tiró otra vez. Esta vez sí estalló, aunque no le dio nada. Después de eso seguimos bajando. Cuando llegamos en la parte de abajo nos dispusimos a tomar agua y comenzamos a caminar en dirección hacia donde nos decía que había peces. Chance podíamos agarrar uno y comérnoslos ahí abajo. Hay que mencionar que nosotros no íbamos emocionados con las armas, como a veces muchos hacen, que van apuntando hacia todos lados. Nosotros las llevábamos al hombro. Ahí íbamos platicando de cosas de la escuela. Típico de esas pláticas que cuando estás en la escuela hablas de días libres, cuando estás en tus días libres hablas de la escuela. De repente sentimos algo raro, como que alguien nos observaba, y cuando miramos hacia el frente, ahí estaba, parado sobre una gran piedra, a la orilla del río, un coyote. Los que han visto los coyotes saben de sobra que estos no son muy grandes, pero al menos en las rancherías y pueblitos, a estos animales se les tiene un gran respeto. Y aunque se sabe que no son agresivos con los humanos, las leyendas e historias cuentan otras cosas. El amigo que nos había invitado inmediatamente bajó su arma, quitó el seguro y le apuntó. Instintivamente yo hice lo mismo, pero no estaba seguro si le íbamos a disparar. A mí no me gusta matar animales. De más niño, cuando salíamos a cazar con las resorteras, o charpes como también se les conoce, y me tocaba el turno de tirar, nunca les apunté directamente, apuntaba hacia otro lado,
y siempre me apresuraba a ser yo quien disparara primero, para que así pudiera ahuyentar al animal. Siempre me tacharon de tener mala puntería, pero no me importaba, siempre y cuando el animalito se salvara. El hecho es que para matar un animalito hay que tener en cuenta que éste puede tener un nido o madriguera, y al matarlo, no solo te estás cobrando la vida de este, sino de las crías que dependen de él. Y en esta ocasión no fue la excepción. Yo apunté más abajo, directo a la piedra. Una cosa de las que sí estoy consciente es que los videojuegos y las películas nos han hecho creer que las escopetas son efectivas a corta distancia, pero a largas distancias, estas pierden su efectividad. La verdad es que esto no es así. Una escopeta como la que yo llevaba con un cañón más o menos de 60 centímetros, fácilmente puede alcanzar los 100 metros, sin mucha dispersión de los perdigones. El coyote estaba a unos 40 o 45 metros, por lo que nuestras armas fácilmente lo alcanzarían. Le apuntamos, pero no disparamos. El tercero de nosotros se quedó atrás, y no vi si apuntó su arma. Lo que nos dijo el amigo que nos había llevado es que si matábamos el coyote nos iba a ir muy bien, porque podíamos llevar su cabeza con los ganaderos, y ellos nos darían maíz, frijol, dinero, o inclusive podrían darnos un animalito. Todo esto como agradecimiento por haber matado un coyote, ya que estos causan bajas en sus animales. Y mencionó algo que nunca había escuchado, que si teníamos suerte, este tendría la piedra. Yo no entendí, pero tampoco volteé a mirarlo. Simplemente me quedé extrañado viendo al coyote que nos miraba fijamente. Por el rabillo del ojo alcancé a ver cómo él se disponía a jalar el gatillo, e inmediatamente yo me adelanté. Disparé primero. El cartucho tronó y enseguida el de mi compañero. Pero aquí está lo raro. El coyote no se movió ni un centímetro. Simplemente nos seguía mirando. Los dos nos quedamos con las armas apuntando, pero yo esperaba que el coyote cayera. Tal vez yo no le apunté, pero mi compañero sí. Otra cosa rara que empecé a notar es que no escuché el impacto de los perdigones. Es como si hubiéramos disparado salvas. Ha habido casos donde los cartuchos no llevan perdigones, pero estamos hablando de uno por cada 1000, o tal vez menos, y en este caso habíamos disparado los dos. ¿Cuál era la posibilidad de que dos cartuchos de calibres diferentes estuvieran vacíos al mismo tiempo? Seguimos sin bajar las armas. Todo eso pasaba por mi cabeza, pero no dejaba de mirar el coyote. La verdad es que ese instante se me hizo eterno. Cuando mi compañero por fin reaccionó, bajó la escopeta y abrió la recámara. El cartucho se había quedado atorado. No podía sacarlo. Yo bajé el arma, pero no hice intentos de recargarla. En ese instante el coyote se giró y se fue. Cuando por fin mi compañero pudo sacar el cartucho y meter uno nuevo, el animal ya se había ido. La cara de mi compañero mostraba confusión, al igual que la mía. Simplemente nos miramos y dimos la media vuelta. Nos dimos cuenta que el tercero de nosotros estaba mirando hacia el río con la escopeta en las manos, pero no le apuntaba nada. Le preguntamos qué había pasado o qué había mirado. Dijo que cuando le disparamos al coyote, algo se movió del otro lado del río. Le preguntamos por qué él no había disparado, y nos dijo que con 2 era más que suficiente para tumbarlo. Él solo estaba expectante de ver lo que pasaba, pero cuando disparamos, alcanzó a ver el movimiento del otro lado del río. Pero no distinguió qué era. Cuando volteó y miró, el coyote ya no estaba sobre la piedra. Dijo que si lo habíamos tirado. Le dijimos que no, que este se había ido. La verdad es que después de eso, una sensación extraña me invadió. Él no había visto lo que pasaba con el coyote, pero sin en cambio vio un movimiento del otro lado del río. El compañero que nos había invitado no decía nada, pero sabía que también sentía algo extraño. Se lo notaba. Él sabía algo,
pero no quiso decir nada. Caminamos otros 500 metros hacia adelante, pero en ese momento los tres ya llevábamos las armas en las manos. Yo tenía esa sensación de sentirme observado. El tercero de nosotros iba un poco más calmado, pero volteaba hacia el otro lado del río, como esperando ver algo. Nos encontramos con un vecino de la población. Nos dijo que qué andábamos haciendo y por qué teníamos esa cara. Le dijimos que le habíamos tirado un coyote, pero no le habíamos dado. Tienen una puntería de la chingada, o se los vaciló el coyote. Nosotros no entendimos, pero mi compañero sí. Simplemente me volteó a mirar y me dijo que mejor nos fuéramos, que nos acabaríamos los cartuchos en la barranquilla que está detrás de su casa. Yo no entendí nada, pero tampoco pregunté. Comenzamos a regresar. Cuando ya íbamos a media subida le pregunté qué quiso decir el señor con eso de que nos había vacilado el coyote. Él me miró y me dijo que le habían contado una historia sobre un espíritu de coyote, que este se le aparecía de vez en cuando a alguien para ponerlo a prueba. ¿A prueba de qué?, le pregunté. ¿O para qué? Me dijo que no sabía muy bien, pero también me dijo que cuando esa cosa aparecía, algo malo pasaba. Así que, ¿para qué buscarle mangas al chaleco, no, compa? Fue lo que me dijo. De ahí no volvió a hablar hasta llegar a su casa. Su mamá nos recibió y nos dijo que si a poco ya habíamos regresado tan pronto. Él no contestó, simplemente le hizo una seña con la cabeza. Su mamá lo miró un poco raro y le dijo, mejor ya vénganse a comer. Y de ahí no supe más. Después de que terminamos de comer, el abuelo de mi compañero nos dijo que si queríamos, fuéramos a tirar ahí atrás de su casa. Digo, ya que se les aguó el día, nosotros en ningún momento le mencionamos lo del coyote, pero parecía que lo sabía. En fin, cada quien conoce sus tramos, como decimos por aquí. Y el abuelo Benjamín sabía mucho de esas cosas. Nos fuimos para atrás de su casa y empezamos a jugar tiro al blanco, tirándole a un árbol de palo dulce que estaba más o menos a unos 50 metros. Cuando nos acabamos los cartuchos de escopeta, seguimos con el revólver. Hicimos unos disparos y a pesar de ser un arma potente, no logramos hacerle grandes daños a la rama. El abuelo Benjamín nos miraba desde atrás y yo pienso que se aburrió de nosotros. Unos niños sintiéndose hombres tirándole a un árbol. En el momento en que nos disponíamos a cargar el revólver, el abuelo se acercó, se paró a un lado y de entre su chaqueta sacó una escuadra 45, color negro. Se miraba vieja. Cortó tiro, apuntó y disparó. Un solo tiro a 50 metros y una de las ramas del árbol cayó. Le puso seguro a su arma, la guardó entre su chaqueta, nos miró y empezó a caminar hacia la casa. Nosotros instintivamente lo seguimos, sin decirnos nada, como si con la mirada nos hubiera regañado. El abuelo Benjamín estaba definitivamente a otro nivel. Llegando a la banqueta de su casa, le pregunté que qué arma era. La sacó de su chaqueta, le quitó el cargador y la revisó que estuviera vacía, y me la entregó. Por un momento pensé que se trataba de una Colt, pero resultó ser un Obregón, un arma fabricada en México. Debo decir que me sentí halagado por tener una de estas en mis manos. Son muy codiciadas entre los coleccionistas, pero cuando se la iba entregando, me puse a pensar, ¿cuántas almas habrán sido arrebatadas por esa arma? No pregunté nada. Simplemente a veces hay cosas que no quieres saber. Después de charlar un poco,
el abuelo Benjamín nos empezó a narrar una historia. Nos dijo que él fue un mensajero en épocas de la Revolución Mexicana. Para cuando él tenía 10 o 12 años el conflicto ya casi terminaba, pero aún así, después de que esta terminó oficialmente en 1920, por esa zona seguía habiendo conflictos, por lo que aún hubo algunos enfrentamientos. Nos dijo que en esa época no existía la radio y la única forma de entregar un mensaje era de boca en boca, y a él le tocó participar entregando esos mensajes. Dijo que en una ocasión se le dio la orden de llevar un mensaje como a las 11:30 de la noche y que era de suma importancia entregarlo. El mensaje salió precisamente de la pequeña ranchería donde él vivía y se tenía que entregar por la zona del Tenso, cerca de un pueblito que se llama San Antonio Juárez. El recorrido es más o menos de unos 7 u 8 kilómetros en línea recta, pero aquí se tenía que atravesar el monte, bajar la barranca, seguir a pie el río y luego volver a subir. Claramente le dijeron que el mensaje se tenía que entregar antes del amanecer, y si no lo entregaba, ya vería cómo le iba. Él inmediatamente agarró su rifle, una carrillera llena de tiros, un revólver calibre 38, que me imagino ya saben cuál es, y su machete. El mensaje era claro: había movilización por parte del enemigo y los tenían que interceptar. Más o menos a las 12 de la noche, él estaba agarrando camino. Él nos cuenta que en esa noche no había luna llena, pero esta reflejaba suficiente luz para ver por dónde caminaba. No podía llevar linterna, ya que lo podrían ver, y si lo agarraban los enemigos, le iba a ir muy mal. Así que iba completamente a oscuras. Este comenzó a bajar hacia el río, y como ya les comenté, no hay un camino, simplemente veredas. Llegó a un punto que por estar en la oscuridad se perdió. Ya no sabía hacia dónde seguía la vereda, pero ya se veía el río, lo que le indicaba que estaba un poco más de la mitad de la bajada. Así que decidió cortarle y bajar ese pequeño tramo entre los matorrales. Comenzó a abrirse paso y de repente resbaló. Por instinto estira la mano y se toma de un mezquite. Inmediatamente sintió un inmenso dolor en la mano derecha, pero con la izquierda intentó tomarse del suelo, y fue ahí donde lo sintió. Algo blando. Definitivamente no era una piedra, pero se sentía dura, e inmediatamente sintió cómo ésta empezó a deslizarse por debajo de su mano. Cuando miró hacia abajo, para tratar de ver de qué se trataba, con la poca luz de la luna alcanzó a distinguir escamas negras. Estas alcanzaban a reflejar un poco la luz, pero claramente eran escamas. Se deslizaba lentamente por debajo de su palma. Él dijo que esa cosa tenía como 20 centímetros de diámetro. Y por si aún te preguntas qué era esa cosa, era una serpiente enorme. 20 centímetros de diámetro. ¿De qué tamaño tenía que ser el animal para alcanzar esas proporciones? Él dice que en ese momento de nada le sirvió llevar un rifle, una carrillera llena de tiros, un revólver y un machete. Se quedó paralizado, y que si esa cosa hubiera querido devorarlo lo hubiera hecho sin que él hubiese podido responder. Era enorme y se arrastraba lentamente. Nunca le vio la cabeza y agradece a Dios por eso. Dice que esos segundos se le hicieron eternos y trató de no moverse. El enorme animal se fue hacia el río, y aún después de ver que el animal se había ido, se quedó inmóvil. No sabe cuánto tiempo estuvo así, pero la sangre de la mano derecha empezó a escurrirle. Se soltó suavemente y siguió bajando. Cuando llegó a la orilla del río, miraba hacia todos lados. Pensó en regresar, pero ¿quién le creería? Seguramente lo castigarían por no llevar el mensaje, y eso lo obligó a continuar. Desenfundó su machete y lo llevaba en la mano izquierda,
mientras la derecha le sangraba profusamente. Siguió caminando hasta encontrar la ladera para poder subir. Se apresuró lo más que pudo y llegó a la cima. De ahí agarró un camino de tierra y siguió caminando. Creyó que eso sería lo más raro que vería esa noche, pero todavía algo sucedió. Más adelante, en un tramo de camino que él comenta se llamaba la Aguacatera, se sobresaltó porque vio como un soldado venía. Él creyó que era uno de los rivales, pero él venía solo, no venía nadie más. También por un instante pensó que era un desertor, y el hecho de que este no trajera arma reforzó ese pensamiento. Pero este lo saludó, ya lo había mirado. Se le acercó y le dijo que no tuviera miedo, que él era de los buenos y que iba a entregar un mensaje a la base que estaba cerca de Aguatepec. Benjamín le dijo que él venía de esa zona y que también iba a dejar un mensaje. Le dijo que entonces estaban cruzando de camino, pero Benjamín no se confió. Le pidió sus credenciales y le apuntó con el arma. El joven le respondió: calmado, chamaco, ya te dije que soy de los buenos y que voy a dejar un mensaje. Si quieres estar más tranquilo, te digo mi nombre. Me llamo Juan y soy cabo. Y no te preocupes, que el mensaje que llevo es bueno. Les ganamos en la zona de Teopatlán, así que ya van de retirada. ¿Y tú, chamaco, qué mensaje llevas? Benjamín le respondió: solo voy para avisarles que se están movilizando los enemigos y que tienen que interceptarlos, pero tengo que entregar el mensaje antes del amanecer. El cabo Juan le dijo que no había problema, que le diera el mensaje y él lo entregaba. Tú estás muy chamaco para que andes solito en el monte. Aparte, yo tengo los pies más largos y llegaría más temprano que tú. Benjamín dudó un poco, pero le entregó el mensaje. Entrégalo. A cambio yo entrego tu mensaje. El mío no es tan importante, le contestó Juan, pero aún así te agradecería que lo hicieras. Supongo que vienes de las golondrinas, ¿no? Digo, solo para ver si no vas a dar el mensaje en la base equivocada. Benjamín solo asintió con la cabeza. Ahí está, no hay pierde. Y descuida, le diré al teniente quién me dio el mensaje. Así que no tendrás problemas, y seguramente te darán tu onza. El cabo se dio la vuelta y comenzó a correr en sentido contrario. Benjamín se quedó quieto, pensando si habría hecho lo correcto. Se disponía a regresar, pero recordó lo de la serpiente. Tenía que volver a pasar por ahí, y para esta hora ya eran casi las 2 de la mañana. Como el mensaje no era urgente, decidió esperar ahí hasta que amaneció. Cuando regresó a las golondrinas, que era la pequeña hacienda en la que estaban, dio el mensaje del cabo Juan, pero le respondieron que cómo fue posible que confió en un desconocido para entregar el mensaje. Le dijeron que más le valía que el mensaje hubiera sido entregado, porque si no le iba a ir muy mal. Al cabo de unos días, llegó un capitán, junto con unos cuantos hombres, trayendo buenas noticias, diciendo que gracias al mensaje lograron capturar a los enemigos. Prácticamente se rindieron en el momento, así que no hubo necesidad de hacer ningún solo tiro, por lo que también no hubo bajas. Mandaron a llamar al mensajero, le dieron las gracias por entregar el mensaje, pero le dijo que él no había entregado el mensaje, al menos no hasta la base. Dijo que a medio camino, como eso de las 2 de la mañana, se encontró un soldado que venía a dejar un mensaje. Me dijo que él podía entregar el mensaje por mí y que yo entregara el mensaje que él llevaba. El capitán puso cara de extrañado y preguntó que qué soldado, ya que ellos no habían mandado ningún mensaje. El mensaje que él me dio es que habían ganado en Teopatlán y que los enemigos iban de retirada. El capitán lo quedó mirando
y le dijo: sí, efectivamente, ganamos, y los enemigos se retiraron de toda esa zona. Pero nosotros no mandamos ningún mensaje. Fue entonces cuando Benjamín le dijo el nombre. Me dijo que se llamaba Juan, el cabo Juan. En ese instante el capitán se puso pálido y quiso hablar, pero no pudo. Solo se dio la vuelta y salió de la habitación. Nadie entendía qué pasaba. Un sargento que se encontraba ahí lo tomó de los hombros y le dijo: a ver, chamaco, descríbeme cómo era ese tal Juan. Él se lo quedó mirando y le dijo: era como de su estatura, moreno, tenía bigote cortito y flaquito, no traía armas, pero venía con su uniforme. El sargento quedó mirando a los demás en la sala. No sabía qué decir, pero alguien preguntó que qué estaba pasando. El sargento miró a Benjamín y le dijo: mira, chamaco, más vale que no lo estés inventando, porque si no te va a ir muy mal. Juan, específicamente ese cabo Juan, murió en la batalla de Tepoztlán. Y no solo eso, era hijo del capitán. Algo que no les había dicho es que mi compañero, aquel que nos había invitado a su casa, era huérfano de padre y lo había criado su abuelo. Él era hijo único. Su papá trabajaba las tierras, como lo hacían todos en esos tiempos, y él nos había comentado que su padre había fallecido en un accidente, pero resulta que fue asesinado. No recuerdo cómo fue que don Benjamín nos empezó a contar la historia. Simplemente mi compañero se agachó y no dijo nada. Simplemente se quedó escuchando. Don Benjamín nos dijo que después de haber terminado la revolución, les repartieron sus tierras y a él le tocó un buen tramo. De hecho, era justo donde estaban sus casitas y sus terrenos de siembra. Como ya les dije, es una ranchería. Las casas están muy alejadas unas de otras, más o menos a 200 o 300 metros. Lo demás eran terrenos de siembra y parcelas vacías, caminos de tierra y veredas. Él, aparte de sembrar sus tierras, comenzó a cuidar ganado de un hacendado, y al haberle hecho un buen trabajo, este le regaló una pistola escuadra calibre 45, la misma que cargaba debajo de su chaqueta. Conoció a su esposa y posteriormente se fueron a vivir juntos, pero para ese tiempo tenía apenas una pequeña casita de tablones y techo de teja. La puerta de la entrada no era más que una tabla, pero nos comentó que vivían felices. Con el esfuerzo de don Benjamín empezaron a comprar sus cositas y todo iba muy bien, hasta cierta noche. Él regresaba del trabajo y ya escuchó unos gritos dentro de su casa. Al pasar corriendo por su casa, vio que en la entrada estaba un caballo. Este inmediatamente desenfundó su arma y empujó la puerta, y lo vio. Un hombre estaba sobre su esposa, en la pequeña cava de tablas. Este le apuntó y le dijo que la dejara, si no se quería morir. El hombre tenía la cara tapada con un pañuelo y vestía todo de negro. El hombre se puso de pie, pero su esposa se quedó tirada. Sollozaba y decía cosas que él no podía entender. Sentía que la sangre le hervía. El hombre lo miró con unos ojos negros profundos, pero al estar alumbrado solamente con velas, no pudo distinguir más facciones de su rostro. El hombre habló con una voz ronca y profunda. Le dijo: no estaba haciendo nada malo. Solo creí que esta mujer no tenía quien.
Benjamín le contestó: pues ya ves que sí tiene, hijo de la chingada. Y jaló el gatillo 2 veces. Le disparó justo en el pecho, pero el hombre no cayó, ni siquiera se inmutó. 2 tiros al pecho, calibre 45, prácticamente a quemarropa, y el hombre seguía de pie. Solamente lo miraba. De repente, el hombre debajo de su gabán sacó un arma y le disparó en la pierna. Este cayó, soltando el arma. El hombre pasó junto a él hacia la puerta. Benjamín, como pudo, se incorporó, tomó el arma y le volvió a apuntar al hombre. Este ya se estaba subiendo a su caballo. ¿Dónde vas, hijo de la chingada? Lo que le acabas de hacer a mi esposa te va a costar. A lo que el hombre le respondió: hacerle. Si no le hice nada, y es una pena, pero veo que no quieres negociar, y mira lo que te perdiste si solo me lo hubieras prestado un ratito. El caballo llevaba unas bolsas en la parte de atrás. El hombre estiró la mano y abrió una de ellas. A pesar de estar en plena oscuridad, claramente Benjamín vio el oro. Yo no quiero tus chingaderas, le contestó, e inmediatamente jaló el gatillo 5 veces más, apuntándole a la cadera y a las costillas. El hombre, ahora arriba de su caballo, no cayó. Simplemente lo miró y le dijo: nos vemos luego, Benjamín. Benjamín no dijo nada. Se quedó pasmado de ver lo que estaba pasando. 7 tiros de su pistola, y aquel hombre ni siquiera se había quejado. Cuando regresó en sí, corrió a ver a su esposa, y fue entonces cuando lo notó. Ese olor a azufre y a carne podrida. Lo que en su momento él no pudo escuchar que su esposa decía eran rezos. Su esposa estaba en shock, pero cuando regresó en sí, dijo que ese hombre se había acercado buscándolo a él, y que como vio que estaba sola, se abalanzó sobre ella, pero no supo más. Un tiempo después, Benjamín se enteró de que iba a ser papá, y pidió el apoyo a su patrón para que pudiera construir una casa más digna, una casa de ladrillo. Para cuando su hijo nació, este ya tenía una casita bien hecha. Él siempre esperó encontrarse con ese hombre otra vez, pero no pasó. Tuvo otros 4 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. El mayor era Juan, el padre de mi compañero. Este se dedicaba al campo, al igual que su padre. También compraba unas cuantas cabezas de ganado, y este se dedicaba a llevarlas a pastar. Con el tiempo, Juan también formó su familia y tuvo a su hijo. Un fin de semana que Benjamín estaba en casa, le fueron a avisar que su hijo estaba tirado en la calle, junto a la tienda. Como pudo, Benjamín se levantó y salió corriendo, con un dolor en la pierna que le impedía correr más rápido. La pierna en la que esa noche el hombre le disparó. Cuando llegó a donde estaba su hijo, se dio cuenta que este estaba muerto. Aparentemente le habían disparado. Preguntó por testigos, pero solo había uno: el amigo de su hijo, que estaba en shock. Cuando don Benjamín se acercó y le preguntó quién había sido, el hombre solo podía decir que no sabía lo que había pasado. Solo estábamos tomando una cerveza, y un hombre de negro en caballo se le acercó. Le preguntó si él era el primogénito de Benjamín. Juan le contestó que sí, y le dijo: a ti te estaba buscando. Se escucharon unos disparos, pero se escucharon muy lejos. Es más, el hombre ni siquiera se movió. En ese momento, Juan cayó. No sé qué más pasó, y no sé para dónde se fue.
Benjamín no lo podía creer. ¿Acaso se trataba del mismo jinete, aquel de aquella noche? Se lo preguntó una y otra vez, pero en ese momento ya no podía hacer nada, más que recoger el cuerpo de su hijo. En esos tiempos, ellos hacían su propia ley, ya que no había policía y mucho menos iba a haber una investigación para averiguar quién había sido. Levantaron el cuerpo de su hijo y se lo llevaron a su casa. Cuando lo empezaban a preparar para su velorio, con horror, don Benjamín se dio cuenta de algo. Su hijo tenía 7 impactos de bala, 2 en el pecho, 3 en las costillas y 2 en la cadera.